¿Qué tal, amigos? El día de hoy les quiero platicar un poco de la importancia de la acústica y cómo se escucha y por qué es para muchos un enigma. Bueno, primero comencemos con que el sonido es un bicho muy veloz y que apenas es producido por las bocinas de inmediato, pero de inmediato llega a todas las superficies que están alrededor porque primero se desarrolla la mayor parte, digamos que la mayor parte del sonido se desarrolla de manera radial, es decir, son como esferas que se van creando, ¿no? No son olitas como las que se ven en los dibujos o en las representaciones que hacen de la acústica. Son en realidad eh, cilindros, ¿no? Son como olas pero tridimensionales y no nada más en un solo plano, sino que es en todo el espacio, ¿no? Ok. Pero al momento que llega a un muro, cualquier onda sonora llega, rebota y va rebotando así como llega en un ángulo de incidencia, hay un ángulo de reflexión y entonces se genera un rebotadero tremendo y ese rebotadero genera, por decirlo así, señales nuevas que son parecidas a la señal original, aunque no iguales, y además también un poquito más pequeñas, pero están tan cercanas unas de las otras en tiempo que nos llegan a los oídos con mucha velocidad, de manera que el resultado es un sonido confuso. Okay. Para tratar de mmm, aprovechar los equipos de alta fidelidad, bueno, buscamos tener los mejores equipos posibles. Pero entonces ya nos dimos cuenta que hay un primer problema y ese es que hay tanto rebote en la sala que se va a generar una confusión entre la señal original y lo que perciben nuestros oídos, porque vamos a oír la señal original sumada con toda esta bola de rebotes por todos lados que van a hacer confuso el sonido. Ok. Por otro lado, el carácter de ese rebote, digamos que no es tan exacto como si fuera un espejo, sino que tiene una cierta coloración. Entonces hay algunos muros, digamos, es decir, no es lo mismo que golpee el sonido en una pared plana, en una ventana, o en una alfombra, o en una cortina, o en un mueble. Entonces hay digamos, una deformación porque parte del sonido se va a comer y parte no. Entonces va a tener una coloración determinada. Vamos a imaginarlo como si tuviéramos una, un proyector de video, y estamos proyectando, pero bueno, no, vamos a proyectar un haz de luz blanco, ¿no? La pantalla blanca. Pero la proyectamos sobre una superficie, la que ustedes quieran. Entonces, pues va a haber partes negras, va a haber partes con rayitas de colores, va a haber partes con diferentes confusiones. Eso mismo pasa en el audio, porque la acústica eh, tiene que ver con el resultado final. Ok. Dada esta sucesión de sonidos que no son ni siquiera iguales al original, sino que vienen
coloreados de una forma, digamos, caprichosa, y por eso es que cuando uno pone una bocina en un cuarto y la lleva a otro, aunque fuera de la misma dimensión, suena distinto, porque los rebotes tienen una coloración diferente. Entonces, al tener una coloración diferente, no va a sonar igual. Es imposible que suene igual una bocina en un cuarto que en otro. Okay. Dado esto, pues entonces nos han dicho que la solución es invertir en acondicionamiento acústico. Okay. La gente que quiere dar el paso a invertir en acondicionamiento acústico, digamos que es gente que se va a meter a una alberca, pero no se quiere meter realmente. Entonces, digamos que pone el piecito dentro del agua a ver si está caliente o fría, y eso es lo que se hace al comprar el primer elemento de acondicionamiento acústico. Digamos que compra unas esponjas para los puntos de primeras reflexiones. Obviamente va a haber un resultado, es decir, el rebote que normalmente una pared le va a propiciar al sonido de una bocina para llegar a donde estamos, se va a modificar. Si ponemos digamos, una placa de esponja, esa esponja va a comerse una parte, y entonces pues es lo mismo que les venía yo platicando. Va a haber un rebote, pero va a estar coloreado. Esa coloración nos muestra que va a tener una fuerte influencia, es decir, se va a comer una importante cantidad dentro de lo que se permite o de lo que es posible en un espacio tan pequeño, pero bueno, en una esponja tan pequeña, pero se va a comer una cierta parte de rangos medios y altos. Pero del rango medio bajo para abajo no se va a comer nada. Entonces ese medio bajo va a estar rebotando todo el tiempo y a ese no le podemos hacer nada. Ahora bien, en los medios altos, la cantidad que alcanzamos digamos, a modificar con esta esponja, pues es realmente muy pequeña. Existe unas reglas en el acondicionamiento acústico que dicen que cada muro debe tener entre 20 y 30%, cuando menos, de absorción para que el resultado sea satisfactorio a nivel de escucha. Entonces, si tenemos un muro, digamos, tenemos un muro que mide 5 metros de largo y mide 2 metros de alto, no nos vayamos más lejos. 2 metros de alto y 5 ya serían 10 metros, ¿no? Y ponemos un cuadrito de 60 por 60, pues estamos poniendo menos de un 1%, entonces pues es nada. Entonces, para ese 20 o 30% que se supone que deberíamos de poner, pues es muy poquito. Entonces, al no poner lo que se recomienda, sino que solamente metemos el piecito a la superficie del agua para ver si está caliente o fría, el efecto va a ser prácticamente insignificante, ¿no? Sí va a tener un mínimo efecto, y además, hay un poco de efecto placebo en esto, y entonces vamos a pensar que sí va a tener un resultado. ¿Qué resultado va a tener? Pues que al comerse un poco de medios y agudos, vamos a poder oír los medios agudos un poco más claro, un poquito mejor definidos, y eso ya nos puede hacer un cambio si uno lo ve positivamente, pero si uno lo ve negativamente va a decir, oye, pues no cambió nada en un espacio en el que le puso un cacho en cada lado y no hubo gran cambio, ¿no? Para que haya cambio, tiene uno que meterse mucho más, es decir, tiene uno que
a condicionar bastante más. Aparte, ahí les voy a platicar lo siguiente. Bueno, este no es exactamente un difusor. Como ven, yo le llamo difusor ambifónico, pero en realidad no es difusor. En realidad es un redireccionador, es un rebotador, pero que no rebota hacia el lugar como llega la señal. La señal llega así y no la reboto así, sino que en este caso la estoy rebotando hacia los lados. Y lo estoy rebotando, digamos, en facetas. Eso mismo pasa un poco con esas figuras de madera que traen por dentro esponja y que tienen unas rebanaditas, unas rendijitas de diferentes tamaños. Eso no es difusor de ninguna manera, es un reflector combinado con absorción. Entonces, esa no es difusión. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Como vamos a oír tan poquito, nos tenemos que meter mucho, tenemos que meter bastante material en cada muro para que esto tenga un efecto sensible en la música. Además, llegamos otra vez al punto difícil. Digamos que el sonido tiene, dentro de un cuarto, tiene dos grandes partes. Lo que es, digamos, de 300 Hz hacia arriba y de 300 Hz hacia abajo. Todo lo que tiene que ver con esponjas, difusores y demás es válido de 300 Hz hacia arriba. Pero también hay otra cosa que dejé en el aire, perdón y me regreso. Cuando hablaba yo de esto que no es un difusor, este no es un difusor, es un redireccionador. Ahora bien, si fuese un difusor como el que a veces pongo, que es como el Skyline con pequeños, digamos, tablitas o cuadritos o figuras tridimensionales que son de diferentes tamaños y demás, eso genera un efecto de rebote que se va abriendo. Ok, pero eso solamente es apreciable si dejamos que ese difusor haga su trabajo. ¿Cómo es que podemos dejar o no dejar que el difusor haga su trabajo? Bueno, pues eso depende de la distancia. Si nos ponemos muy cerca del difusor, el difusor no va a alcanzar a desarrollar todo su trabajo de romper la onda y mandarla para diferentes partes. Es un poco como cuando oímos bocinas y nos acercamos al tweeter o nos acercamos al medio o nos acercamos al woofer y suena diferente el tweeter del medio y el woofer, suena distinto con un mismo programa. Y lo mismo pasa con el difusor. Entonces, si ponemos un difusor, pero nos sentamos muy cerca de él y queremos que haga efecto, el efecto que va a hacer el efecto se va a hacer, pero nosotros estamos dentro de ese abanico en el que se desarrolla esa difusión. Entonces, si estamos dentro de ese abanico, es como si estuviéramos cerca de la bocina de medios o del Twitter y pues no vamos a oír el efecto completo. Se necesita distancia. Y en la mayoría de los difusores comerciales que hay por todos lados, se necesita cuando menos 1,5 metros. Es decir, 1,5 metros de que la onda llegue y nos rebote. No 1,5 metros entre 75 centímetros que voy y regreso. No. 1,5 metros para que el efecto de romper la onda y difundir y mandar para todos lados de manera difusa, de ahí viene la difusión, es que estemos a una distancia suficiente para que este efecto se produzca. Si estamos muy cerca, no se va a producir nada. Ok. Además, y regresando a lo que ya traía yo, no es lo mismo tener un difusor que tener un reflector o un redireccionador. Entonces, bueno,
hay que meterle mucho a la acústica para que podamos distinguir un cambio sensible y apreciable. Pero aparte queda el problema de que, ok, tenemos dos secciones, lo que es 300 Hz hacia arriba y 300 Hz hacia abajo. Y 300 Hz hacia abajo, créanme que es un verdadero problema. Los bajos no se van a controlar con esponja. Podemos poner esponjas, pero en realidad el efecto va a ser, pues no sé, puede hacer un efecto en 180, 200 Hz, 250 Hz, pero a donde nosotros queremos que haya efecto, que son digamos en 60 Hz, en 50 Hz, en 70, ahí no va a hacer nada ninguna esponja. Entonces, pues tenemos que actuar con otros elementos que son los que se necesitan. El problema es que, bueno, una vez más, ¿no? Los expertos en acústica, digamos, uno se puede meter a los seminarios, que ahorita en internet puede uno hacerlo, puede meterse uno a ver en YouTube los seminarios de Grimani, por ejemplo, que Grimani habla sobre lo que hizo Sean Olive y el doctor Floyd Toole, que son cosas correctas y Grimani te las explica como son. Y es como si tuviéramos un mapa, estuviéramos viendo, estudiando la acupuntura china, y entonces esos cuates te hacen el mapa del cuerpo humano y te dicen, estas son las líneas de energía, y por estas líneas de energía hay estos puntos de coincidencia, y ahí es en donde se produce esto y esto. Ok. Y te explican respecto a un cuarto, cuáles son los puntos nodales y por qué y demás, y lo hacen perfectamente. El problema es que para resolverlo tienen herramientas muy burdas, muy bruscas. Digamos que queremos hacer acupuntura, pero en vez de la acupuntura nos la va a hacer un elefante con sus patotas, y aparte no dispone de agujas, sino que dispone de troncos. Entonces, la exactitud con la que nos va a hacer la acupuntura un elefante con un tronco, pues es totalmente perdida, es decir, es muy burda, es muy brusca. Y es lo que pasa cuando vemos el acondicionamiento acústico con las herramientas que hay. Necesitamos mejores herramientas. Y eso mis clientes lo conocen y lo han confirmado. Con herramientas más puntuales, es decir, con instrumentos más finos para esa acupuntura acústica, pues el resultado es mejor. Entonces, el otro día le platicaba yo a Bernardo Stockder, de mis impresiones y mis experiencias respecto al acondicionamiento acústico con herramientas más finas, y le decía yo que es increíble cómo cuando uno va neutralizando puntos donde se generan esos nodos acústicos, cuando uno va eliminando los modos resonantes, es increíble, pero no nada más se va limpiando el bajo, sino que empieza a haber más detalle y más definición y más tridimensionalidad en los rangos medios y agudos. Es algo que pues resulta muy curioso y yo no termino de explicármelo, pero si estamos atacando a los bajos, ¿cómo es que tenemos un efecto multiplicador en rangos medios y agudos? Pues no sé, pero los tenemos y acaba siendo mágico. Entonces, es muy interesante cuando ya tuvimos la decisión de meternos de plano a la alberca, no nada más meter el piecito, sino meternos de plano y hacerlo bien, no nada más meternos hasta las rodillas, sino meternos completos, y entonces tener un acondicionamiento completo. Cuando tiene uno un acondicionamiento completo, incluyendo los bajos,
puede uno tener un equipo mediano, pero con resultados espectaculares, a cambio de otras personas que tienen equipos espectaculares con inversiones monumentales, pero con cero acondicionamiento acústico, y eso suena verdaderamente triste, porque, digo, es como si estuviésemos proyectando una película en un librero lleno de libritos con diferentes colores. Entonces, pues eso se va a ver horrible. Pero se va a ver horrible porque lo que queremos es una pantalla blanca en un escenario o en un marco, en un espacio primordialmente neutro, es decir, que no tenga reflejos. No necesariamente negro, pero sí que no tenga reflejos. Y si en vez de eso lo hacemos en un lugar multicolor, con un librero con colorcitos por todos lados, pues eso se va a ver muy feo. Y eso es lo que pasa con la mayoría de la gente que tiene sus grandes equipos en cuartos en donde no han atendido el acondicionamiento acústico. Y por eso, si tenemos equipos más sencillos, pero en un espacio en donde sí se ha cuidado el acondicionamiento acústico, incluidos los bajos, pues el resultado es espectacularmente distinto. Y uno no da crédito que un equipo, digamos, con una inversión de X nivel contra otro de inversión muy grande, pues pueda tener esa diferencia. Pero esa diferencia la hay. Y esperemos que ustedes tengan la oportunidad de escuchar esto, es decir, que puedan escuchar en algún sitio donde haya un razonable buen trabajo de acondicionamiento acústico, porque van a notar un mundo de diferencia, aún con equipos más sencillos que con equipos más costosos. Y bueno, ese es el mensaje que les quería decir el día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos.